Tenemos a Leandro Lainio y a René Juan Rigo Mendoza, que se encargan más que nada de la parte de TP y de saber en general responder consultas de TP, que eso a veces se nos escapa, y de contestar sobre programación mucho mejor. Bien, vamos a hacer una pequeña pasada. ¿Cuánta gente de la que está acá sabe programar, más o menos? ¿Tiene una experiencia? Bueno, sabe programar, supongo que si están a esta altura de la facultad saben programar, pero la pregunta es, quizás era más, ¿trabajan programando? Acá trabajo programando. Bien. Eh, no sé si cuenta QA como programador, o sea, es más que nada testear cosas, pero un cachito sí, programar sí. Bueno, bien. Es más que nada lo que queremos hacer es una especie de diagnóstico, así sé a quién le hablo cuando digo determinadas cosas, ¿no? No es necesario ser súper genio ni nada por el estilo, todo lo que se necesita se va a enseñar. Este, ¿Cuánta gente pasó por operativos? ¿Cuánta gente sufrió operativos ya? El cuatri pasado. Este cuatri me metí en operativos y estoy básicamente en bolas. No tengo grupo ni nada y de hecho no sé cómo hacer para conseguir grupo con todo esto de que es forma virtual, ¿viste? Porque hay foros y ves que son de 2019, foros muertos. Y en Telegram también está medio muerto. No, ya se va a activar. ¿No es por Discord también? Otro canal que Ah, tienen. Discord no he entrado. Eso. Creo que lo usan. No Sí, sé lo con qué usan. objetivo, porque usan varios canales, pero uno Tenés un Discord. issue para buscar el grupo. Sí, En el los foro de issues. Mira. DNSO. Sí, el Discord lo usan para los parciales y para las entregas de los TP, así que es importante. Bien, bueno. Consulta, los que laburan programando, plataforma, ¿qué hacen? Yo programo scripts para Unity. Okay. Yo trabajo con C# y MySQL. Okay. Bueno, te va a servir para el TP. Los scripts de Unity, no tanto. Pero bueno. Sí, cómo no. Más o menos. dije no tanto, no es que no va a servir. O sea, nunca tuve que escribir un shader, pero bueno, trabajo alrededor de ellos. Igual los shaders de Unity son Sí, son más o menos. Tienen que entrar muchas cosas custom. son tristes. Acá nuestro compañero Ronan no es amigo de Unity. Sí. Más o menos, es amor-odio, como todas las herramientas. Sí. O sea, hasta ahora solo tuve trabajo en Unity. Miré un poco de Unreal y muy por arriba de Godot, pero principalmente Unity. Ok, acá vamos a estar bien. un poco más abajo de eso. No Claro. vamos a estar tan arriba, vamos a estar picando un poco más a Hopier. Bien, ¿querés dar, René, la parte administrativa, que te la sabes un poco mejor que yo? O así después empezamos. Dale. La materia consta de un parcial, 2 recuperatorios por reglamento. Después vamos a mandarlo, ¿cómo lo llamamos? Contrato pedagógico, lo llamaban en su momento, donde están todas las reglas bien escritas para promocionar. Se promociona aprobando un recuperatorio. Después hay una segunda nota, que es, de hecho es la más importante para nosotros. Todas son importantes, pero la del TP es como la que más nos gusta, particularmente a Lean y a mí que estamos ahí. Que es demostrar durante toda la cursada que fueron aprendiendo en qué saben y qué no. Es la del TP. O sea, las notas para promocionar son la del trabajo práctico y la del parcial. Para el parcial, como adelantó un poquito Ronan, desde el departamento nos piden que ese día tienen que entrar con el medio de la facu. Vi que algunos entraban sin el medio de la facu. Durante las clases da lo mismo, qué método usen, pero para el parcial tienen que entrar con el medio de la facu y tener alguna forma de poder visualizarlo. O sea, el celular, se conectan por 2 conexiones, como sea. Lo vamos a ver más adelante, pero es parte de lo que necesitan en ese momento. Otro aviso parroquial. Bueno, las cosas del TP, que también son formalidades, las vamos a ver cuando veamos un poco más del TP más adelante. Pero usamos de plataforma GitHub, como deben usar en casi todas las materias. Para el llenado de código, estamos en una transición del viejo framework al nuevo framework.
Estamos dejando después de muchos años nuestro queridísimo TGC Viewer, que era algo que usaba Manage DirectX y programábamos, que es una tecnología un poquito quedada en el tiempo, pero era quien nos ayudaba a trabajar. No al nivel bien abajo de DirectX, tampoco a nivel tan arriba de un motor, estábamos en el medio, ahora estamos usando otra que se llama Monogame. Van a ver muchas cosas en la página que no le den tanta bola, esta semana por lo menos, la semana que viene sí pueden ver. Lo que está actualizado ahora en la página es el tema del calendario, el cronograma. Ahí ya están las clases, están las PPTs, eso está actualizado. Todo el resto, mírenlo para chusmear como era antiguamente la materia, no todo aplica. Sí, el tema de unidad 1, unidad 2, hay muchos apuntes, hay muchos temas de conocimiento general que siguen aplicando, pero lo que es el TP particularmente y el motor, vamos el framework, en realidad, porque no tenemos motor, va a estar cambiando en estas semanas. Estamos terminando, todavía están privados los repos, pero cuando lo tengamos bien a punto los publicamos, de cómo vamos a trabajar, porque una de las grandes problemas que teníamos con el TGC Viewer es que era solamente en Windows, y es una gran limitante para los docentes. Pocos tenemos Windows en nuestro día a día, la mayoría estamos o en Mac o en Linux, y nos daba muchos problemas. Ronan se ríe porque es el único que trabaja en Windows. El resto lo teníamos que reiniciar para hacer algo, y eso era una patada ninja, porque si usas una VM en todo lo que sea gráficos, no está tan bueno, no renderiza como debería. Entonces, una limitante. Igual creo que este cuatrimestre vamos a seguir dando soporte solamente sobre Windows para evitar problemas porque la plataforma es nueva. Pero nada, no le dé mucha bola a las TPs anteriores, pueden chusmearlo, pero no va a aplicar. No sé si hay mucho más. ¿Algo más? ¿Me olvidé algo? Sí, No. comunicación. Y... Toda la comunicación es por el grupo de Google, originalmente. Este cuatrimestre vamos a habilitar un grupo de Telegram para ver si generamos un poco más de dinamismo entre ustedes y nosotros. A veces veníamos notando en los últimos tiempos que poca gente entraba al grupo a preguntar. Vamos a ver si con algún grupo de Telegram generamos un poco más de movimiento en sus dudas. Pero todo lo que sea comunicación oficial, por ejemplo, como hoy, que se mandó dónde es el link de Google Meet, cuándo va a ser la fecha del parcial, cuándo son las entregas y todo eso, va a estar siendo por el grupo, que va a ser más de difusión esta ahora. Si tienen algo elaborado, que quieren pasar código, quieren explayarse mucho, también van a Google Group. Y si es una pregunta más rápida, tienen en Telegram. Después mandamos el link para que se inscriban al grupo. Ya lo mandé. Ahí le mando Javi. Está ahí al costado, igual después va por el grupo. Qué persona eficiente. Y ahora, ¿algo más me olvidé? Ahí Ignacio pregunta dónde están las PPTs que podemos mirar. Está en el cronograma. Si entras a la página que mandó Javi también, en el cronograma. O en materiales. Sí, ahí. En material están los apuntes que pueden leer. Que es conocimiento, Claro, todo lo que lean de ahí suma. Pequeña aclaración, las PPTs son públicas, no tenemos ningún problema. La posta suele estar adentro de material, adentro de las unidades. No se consigue exactamente con lo que vamos a dar, porque están en base a un programa viejo de la materia, pero los apuntes que hay generalmente tienen muchísimo más contenido del que damos en clase y más de lo que está en la PPT. Así que yo les recomiendo que para estudiar estudien de ahí y no de las PPTs, que suelen ser más un apoyo visual para la clase. Dicho eso, sí, diga. No, que también otro canal que más tienen en YouTube, el canal, si entra a la página abajo está el link del canal de YouTube, tienen todas las clases del cuatrimestre pasado, ahora que como todo es remoto, todo quedó grabado y está, y la de este cuatrimestre también seguramente la vayamos subiendo, así que ahí tienen más para poder chusmear. Y las PPTs no son la realidad de donde tienen que estudiar. La PPT es esto que va a llevar o Javi o Rona o el que esté dando clase para dar conceptos. Lo importante es la clase en sí. Y los apuntes tienen un apoyo un poco más formal de todo. Y son más extensos. Con el tiempo, la materia fue cambiando el enfoque. Y ahora nos enfocamos más a la última parte de shaders y efectos. Y no tanto a la parte de optimización y todo lo que hacíamos antes, que si bien lo damos, ahora se pasa un poco más por arriba y en los apuntes, si tienen alguna duda, está buenísimo porque explota todos esos temas de forma mucho más detallada de lo que podemos dar en clase. Yo hago una consulta, che. Diga.
¿El TP se tiene que hacer de grupos o es individual? En grupo. Bien, en grupo. Dentro de una o dos clases, una clase, Sí. vamos a dar una clase solo para el TP, donde vamos a hacer la presentación, vamos a explicar bien cómo son la formación de grupos. Nosotros solemos armar los grupos nosotros en base a un par de criterios, pero nada, no nos adelantemos. La clase que viene vamos explicando mejor. Pero sí, es en grupo y suelen ser grupos de 5 personas. Ok, gracias. Bueno, dicho esto, empezamos con la teoría. Algo. Creo que no nos falta nada de la parte parroquial, ¿no? No, No, porque bueno, antes había que decir lo de la lista presencial y todo eso no existe más, así que. no. Bueno, bien. Hoy vamos a ver una clase que es puramente teórica, que son un montón de nociones y cosas. No se asusten si medio que alguna que otra cosa que no termina de quedar todo clara o que no se ve cómo se aplica. Más que nada esta clase es para poder plantarnos y tener un lenguaje en común y una base de la cual empezar a construir. ¿Sí? Como bien dice, ¿están viendo la PPT? La teoría de nociones de gráficos por computadora, TGC. Sí. Si alguien no la ve, este es el momento de avisar. Bien. Empezamos con lo primero. Nosotros acá en la materia vamos a ver gráficos generados por computadora, ¿no? El nombre de la materia, técnicas de gráficos por computadora. Ahora, ¿alguien sabe decirme qué es un gráfico por computadora? Por lo menos no vamos a incluir realidad virtual ni 3D, sí, realidad virtual por ahora. ¿Pero alguien sabe decirme qué es? Como una definición corta. ¿Una matriz de píxeles puede ser? Matriz de píxeles, bien. Ahora después vamos a definir píxel, pero vamos por ahí una representación de la pantalla. Exacto. Más allá de todo lo que vayamos a ver, nosotros, y esto nunca hay que terminar de perder el norte, lo que nosotros terminamos reproduciendo es una imagen en 2 dimensiones en una pantalla. ¿Sí? Puede tener todo un montón de magia para simular que hay un mundo en 3 dimensiones que ocurre de verdad, etc. Pero en realidad no son más que un montón de cuentos detrás de una computadora que terminan en una pintura contra una pantalla que se va moviendo. ¿Sí? Entonces empezamos por el principio. Nosotros tenemos una manzana y tenemos un contraparte ahí en la pantalla. ¿Cuál es la diferencia entre una foto de una manzana y una manzana en un monitor? O entre lo que se llama una imagen real, podría decirse, y una imagen digital. Lo analógico y lo digital. Exacto. ¿Qué queremos decir con esto? En la vida real yo mido un color y tiene una definición arbitraria. Yo puedo seguir midiendo y seguir midiendo y medir, y siempre voy a tener más. Capaz que no, pero puedo siempre agregarle más precisión, ¿se entiende? Y tengo infinitos. Si vamos a la parte física, un color es una longitud de onda. Entre un color y otro tengo infinitos colores, porque son números reales. ¿Sí? Matemática primer año. Ahora, en la computadora, ¿yo tengo números infinitos? No. No, ¿por qué no? Porque trabajo con bits. Trabajo con matemática discreta. Son Con todos memoria. números enteros, ¿sí? A lo sumo puedo poner coma, pero igual siempre tengo un límite en la precisión que puedo tener. ¿Sí? Acá, como se dice, una imagen real es, en el sentido más simple, una función que a 2 coordenadas de mi pantalla me devuelve un color. En el caso de una imagen real, las coordenadas son, como dice ahí, números reales. Entonces puede ser. Cuando yo digitalizo,
Acá la imagen está rota a propósito, para que se note. Yo lo que hago es dividirlo en cuadraditos. ¿Sí? Donde x y, como dice ahí, son números naturales. Entonces tengo un cuadrado que ya tiene un tamaño físico definido, que es todo el mismo color. ¿Se entiende la diferencia? Yo, para simular realidad, lo que tengo que hacer es agregar suficientes píxeles hasta que el ojo no pueda distinguirlo. Pero si le pongo una lupa, eventualmente voy a ver los píxeles, voy a ver que esa ilusión se rompe. Si yo tengo una manzana de verdad, una foto de una manzana, perdón, puedo zoomear todo lo que quiera y, bueno, eventualmente no, porque se rompe la física, pero mientras no entre en la cuántica, voy a seguir viendo más posibles divisiones. ¿Sí? Bien. ¿Cómo le llamamos a cada uno de estos cuadraditos? Píxel. ¿Sí? Píxel es un término que tiene 2 o 3 problemas. Nosotros a lo largo de la materia vamos a ir hablando intercambiablemente de píxel, muestra o fragmento. Pero no es tan así. Cuando nosotros decimos píxel, generalmente técnicamente el término correcto es decir píxel cuando ya está presentado en pantalla. Es decir, cuando los LEDs que conforman mi píxel se iluminan y me lo muestran a mí. Antes de eso, se llama muestra o fragmento. ¿Qué significa esto? Que hasta que no llega a la pantalla, esto no tiene ni forma ni dimensiones. Es un concepto, es un color, un número. ¿Sí? El píxel en realidad es un elemento físico. Tiene una forma y tiene un tamaño. Bien, se me pasó una y me apareció una matriz que no debería haber aparecido todavía. Pero no importa. La manera más fácil de representar estos colores, de representar esta función de x e y a un color, es un número. ¿Sí? Donde yo tengo a un lado una tabla que dice el 1 es negro, o el 0 es negro, el 255 es blanco, y en el medio tengo todos los grises que puedo prender. ¿Sí? Eso sería si uso 8 bits para mi color. Y estoy hablando en blanco y negro, no importa. Después vamos a ver cómo se harán los colores. Pero la idea básica es esta. ¿Cómo guardo un color? Como un número, que representa la intensidad en la que se tiene que prender una lámpara en mi pantalla. En realidad es un poco más complejo, los diferentes formatos encodean de otras maneras, pero la idea general es esa. Yo estoy guardando un número que le dice a mi monitor, en la posición X 257 y 152 de Y, prende el rojo a la mitad, el verde al máximo y el azul déjalo apagado. Y eso me va a dar un color, que ahora no sé porque no me acuerdo cómo sea. Pero supónganse. Entonces, del punto de vista de nosotros que sabemos programar o que usamos algoritmos y hacemos matrices, ¿qué es lo que hacemos? Una matriz de números. ¿Sí? Entonces ahí se ve. Y nos queda. La manera que se usa y que usan el 99% de las tecnologías para representar imágenes es dividir la luz en 3 colores. En rojo, verde y azul. ¿Sí? El famoso RGB, Red, Green and Blue. A cada uno de esos subcolores se los llama subpíxeles. Esto tampoco más dato de color que otra cosa, pero para saber que nosotros cuando hablamos de un color lo que estamos diciendo son los 3 valores de estos colores que juntos conforman, ¿sí? En el modelo aditivo de la luz podemos hacer todos los colores, es mentira, pero podemos hacer un 90% de los colores que puede ver el ser humano. Después les voy a pasar por el grupo un video que hay determinados colores que se escapan del modelo y no pueden ser representados en ninguna pantalla.
literalmente. Si no lo ves en vivo, no podés ver ese color. Ah, ¿sabes que me estás matando? Porque hay unos cuantos. El magenta, sí, hay un tono de magenta que se escapa. Uy, Alejo, hiciste la pregunta. Básicamente, porque el ojo no solo ve RGB, sino que tiene que ver con las ondas y cómo el ojo las absorbe. Realmente, si te contesto ahora, te voy a mentir porque no me lo acuerdo exactamente. Pero si te interesa, tirame un mensaje o por Telegram o por el grupo y yo les mando un video que está muy bueno que explica todo y te explica exactamente cómo es que hay determinadas longitudes de onda que el ojo puede ver que no las puedes representar con píxeles, con RGB. No, avísame. Lo que pasa es que ahora no viene la materia y vamos a perder un montón de tiempo explicando algo que tampoco estoy tan seguro de cómo es. Entonces, prefiero decirte, te paso después el link que mentirte. Bien. Siguiendo. Acá estaba lo que decía del modelo aditivo. ¿Sí? Vamos sumando y vamos, dependiendo de las cantidades de rojo, azul y verde, vamos a hacer la gran mayoría de los colores. De hecho, podemos hacer una mayoría tan apabullante que hasta que no vimos un videito de YouTube que decía curiosidades de cosas que no puedes hacer en la pantalla, no nos dimos ni cuenta que había colores que no existían en la pantalla y sí en el mundo real. Entonces, por ahora estamos bastante bien con RGB, vamos. Y hasta que no comenzamos a toda la industria de que hay que partir de cero y hacer monitores que soporten más colores, estamos con esta. Entonces, la primera aproximación a guardar imágenes, ¿no? O sea, a guardar imágenes en disco y a pasarlas por computador y decir, compartirlas y qué sé yo, es hacer una matriz. Entonces yo agarro una matriz, guardo todos los valores de los colores y tengo mi imagen de mi manzanita. Eso se llama bitmap o mapa de bits. ¿Sí? Es súper fiel porque yo simplemente agarro, divido, me aseguro de tomar un tamaño de muestreo mayor al que el ojo puede ver y no va a haber manera de diferenciarlo de lo real, salvo que lo hagas en magenta. Pero aparte de eso, cada componente, pregunta Ignacio, muy bien, dice, cada componente de esa matriz tiene que tener 3 números. Sí. En realidad en la realidad, por abajo, lo que terminás usando es un entero de 16 o 32 bits y lo dividís cuando lo vas a usar. Pero sí, sería como una estructura con 3 floats. De hecho, la manera de representarlo es esa. ¿Sí? Entonces decimos, con bitmap es píxeles más formato. ¿A formato con qué me refiero con formato? Al ancho y al alto, ¿sí? Porque si no, lo que tengo es un array de floats. ¿Sí? Tengo que de alguna manera dividirlo en filas o en columnas para poder presentarlo en la pantalla. Diferentes maneras. Esta PPT es un poco... Los que programan en web más o menos habrán visto la manera hexadecimal, que es como se representan los colores en CSS en general. Si no, los podés poner como punto flotante, como un porcentaje, como un entero. Generalmente se usan 8 bits para cada color. Es una convención. Hay técnicas que usan más, hay técnicas que usan menos. Pero en líneas generales nosotros vamos a representar los colores en enteros de 0 a 255. ¿Sí? En 3 enteros de 0 a 255 más uno para el alfa, que ya vamos a ver qué significa. Bien. Ahora. Exacto. Bien, Alejo. ¿Cuántos colores
puedo representar con 8 bits por canal? $255. O más bien Acá. 256. Por Por cada cada canal. canal. Exactamente. 8 al cubo. Eco. 255 al cubo. 256 en realidad. 2 a la n. Entonces, si tengo 16, 24 bits, es 2 a la 24. ¿Sí? Ahora, empezamos. Si uso un booleano solito, un bit solo, tengo un blanco y negro. Se ve en la pantalla, es muy bien. Acá venimos con la matemática discreta, hermosa, del booleano. Ceros negros, unos blancos, y ya no me puedo escapar de eso porque no tengo más números. Bueno, hay un montón de estándares, de 8, de 16, de 32. Lo que se usa generalmente en casi todos los estándares hoy por hoy es True Color, que son 32 bits. BPP es bits per pixel, ¿sí? Significa que tengo 32 bits para guardar los datos de mi color o mi píxel. Y ahora, la gente que haya estado atenta me va a saber decir esto. Ahí voy 16, que son 24. ¿Qué hago con los otros 8? Para llegar a 32. Exacto, el alfa. Me guardo 8 bits de alfa. Y listo. La pregunta, ¿por qué 32? Y porque los procesadores laburan a 32 bits a la vez. El tamaño de palabra es 32. Entonces, cada ciclo de programación mueve 32 bits, los use o no los use. Así que es mucho mejor usar de 32, es más eficiente. Bien, ahí está, 2 a la 24. 16.000. Entonces, ahora empieza el chiste. Los bitmaps son buenísimos, no pierdo fidelidad, está todo muy lindo, pero tienen un problema que es el tamaño. Si yo quiero saber cuánto me va a ocupar un bitmap, uso esta cuenta y digo un bitmap de 4K en TrueColor, que son 24 bits, suponiendo que no tiene canal de alfa, que no tiene nada, es simplemente un fondo de pantalla, supongamos. Me ocupa mis 25 megas. Ah, todo muy lindo. Bueno, mientras sea estático y sea mi fondo de pantalla, qué sé yo, la RAM es barata hoy. Va. ¿No? Ahora, ¿qué pasa cuando empezamos a querer animar esto? Yo les voy a contar algo. Cuando se descubrió el cine, empezaron a hacer estudios, y lo mínimo que tenés que tener para que el ojo humano no se dé cuenta que son imágenes separadas y empiece a pensar que es algo que se está moviendo, son 12 frames por segundo. 12 frames por segundo son 25 megas por 12 por segundo. Apa, ahora ya no es tan fácil, ¿no? Tenemos, estoy haciendo la cuenta, son casi 300 megas por segundo a 12 FPS. La gente que juega, que estimo que son unos cuantos acá, sabe que 12 FPS no sirve para nada, te tiran la computadora por la cabeza si anda a 12 FPS. En fin, me fui un toque por las ramas. Vamos a seguir. Concepto rápido, resolución, tamaño de mi pantalla, ¿sí? El ancho por el alto, 800 por 600, 1024 por 968, bla. En Wikipedia están todas listadas.
La verdad es que las resoluciones, el UHD, Ultra HD, 4K, 2K, se volvió más un término de marketing que un término que podamos usar con algún tipo de seriedad. Así que generalmente lo que vamos a decir es el tamaño de pantalla en píxeles y listo, más fácil, menos vende humo. Si te digo 2590 son 2590 y no lo que se le ocurra al que vende tele Samsung. Aspect ratio, que esto es importante porque muchas veces nuestras aplicaciones gráficas van a tener que tener en cuenta el aspect ratio de la pantalla en la que se están presentando. ¿Sí? Es el número que se obtiene de dividir el ancho por el alto. Hay unos cuantos, creo que el más usado ahora es 16:9, ¿sí? Que es la pantalla ancha. Sí, hay uno todavía más ancho. Claro, los monitores wide que vienen con... pero sepan que cuando le están hablando de aspect ratio, lo que dicen es el número que sale de dividir el ancho por el alto. Esto va a ser útil porque nosotros después vamos a definir un montón de partes de nuestra aplicación gráfica en base a eso. ¿Sí? La cámara que definimos tiene que tener en cuenta cómo va a ser la forma. PPI, esto es más una cuestión gráfica y de los monitores, pero también está bueno saberlo, que es píxeles per inch, píxel por pulgada. Es la cantidad de píxeles que un display tiene en una pulgada. Qué sé yo, es útil a la hora de comprar un celular. Nosotros nos conviene saber qué es lo que queremos, a dónde apuntamos, pero tampoco nos vamos a morir por eso. ¿Sí? Bien. Hay una pregunta en el chat. Sí, sería la densidad de píxeles, o sea, ¿cuántos píxeles por pulgada lineal? Es decir, en una pulgada en una línea, tiene esa pantalla, sí. Entonces, Exacto. para realizar en distintos dispositivos sirve más o menos, o sea, los celulares tienen muchísimo más PPI que las otras pantallas. Por ejemplo, me acuerdo que me había comprado un monitor 2K hace un tiempo y un compañero de trabajo me dijo, sí, mi celular también tiene 2K. Y es como, no me da las dimensiones, pero sí, solo que tiene muchísima más densidad de píxeles. Claro, en líneas generales tiene que ver con la distancia a la cual vos vas a ver la pantalla. O sea, vos un monitor lo vas a ver a unos 30-40 centímetros, una tele la vas a ver a un par de metros, un celular lo vas a ver acá. Entonces, tenés que tener más densidad para engañar más al ojo. ¿Sí? Si ustedes, no sé si tuvieron la suerte de ver alguna pantalla muy grande de cerca, por la suerte, qué sé yo. Las pantallas, no sé, las pantallas de gigantografías como las que tienen en la calle, ustedes se acercan al píxel, es una cosa así, lo ves. Pero claro, como lo ves de 30 metros, no llegás a distinguir, lo ves como una sola cosa. Espera un segundo, que me están llamando por teléfono. Bueno, sigo tirando anécdotas. Un juego como ese vamos a codear. Depende hasta dónde lo quieran llegar. Igualito te va a quedar, créeme. Sí, igualito. Este juego tienen muchísima gente atrás. ¿Sí? Ustedes son un equipo de 5. Si bien el TP tiene su carga, hay algunas cosas que quizás no cubrimos como partículas, esas cosas, pero no sé, depende de ustedes eso. Cualquiera de esos assets mínimo te lleva una semana. Veo 50, ya tenés 50 semanas. Sí, sí, puede ser. He vuelto. Perdón, cuesta acostumbrar a la familia que uno hasta ahora no está disponible. Estábamos aplicaciones gráficas. Te escuché la de fondo. Nosotros vamos a hacer alguna cosa que se vea ahí. El tema por ejemplo, esta pantalla en particular es que tiene una tonelada de diseño. Y nosotros no vemos diseño. Ahora voy a explicar qué es lo que vemos para que no me tiren con algo por la cabeza. Pero realmente dar diseño sería para 2 materias más, 3 materias más.
y no sé ni siquiera si es una disciplina de ingeniería. Así que... pero bueno. La PPT anterior y venía hablando de aplicaciones gráficas. ¿Qué es una aplicación gráfica? Para que vean, no solo estamos hablando de jugar, ¿no? Hay aplicaciones médicas, hay aplicaciones de diseño industrial. Esto, de hecho, se ve cada vez más. ¿Y cuál es la diferencia entre una aplicación gráfica y un form? Por ejemplo. ¿Sí? El movimiento, ¿puede ser? Movimiento es La una. sensación de movimiento. Sí. Nosotros nos vamos a centrar más que nada en que son interactivas. ¿Sí? Estamos todo el tiempo generando una imagen. No estamos esperando a que suceda algo. Yo mi form lo dejo ahí y va a estar el form toda su vida esperando a que el usuario venga y le apriete y lo llene. La aplicación gráfica va a estar renderizándose y va a estar mostrando cosas dinámicas, va a estar mostrando una luz que se mueve. Si es un juego va a estar mostrando gente que me viene a disparar o no. Entonces, nosotros acá en la materia enseñamos lo que se llama Real-Time Interactive Systems, ¿sí? Que son sistemas de tiempo real interactivos. ¿Qué significa tiempo real? Que nuestro sistema, nuestra aplicación gráfica tiene que responder. ¿Sí? Si yo toco una tecla y pasa más de un determinado tiempo, la respuesta ya no sirve. Entonces a veces es preferible responder con aproximaciones que no responder. O que esperar a responder un tiempo que ya no es válido. ¿Sí? Entonces, tenemos. Generalmente las aplicaciones interactivas en tiempo real usan más gráficos, usan más recursos, tienen una mayor interactividad porque responden. Y esto que les decía, que para mí es la parte más importante, que es el tiempo es ajustado. Particularmente en aplicación en tiempo real como puede ser un juego, puede ser un visualizador CAD como estos que veíamos que son simuladores. El mínimo de la industria hoy por hoy son 30 frames por segundo. ¿Sí? Si mi aplicación gráfica no genera 30 imágenes por segundo, ya se empieza a ver raro. Ni hablar de que, bueno, la mayoría está acostumbrada a 60, que es como el estándar dorado, por decirlo de alguna manera. Pero si te distraes, ahora tenés juegos que funcionan a 144 o más todavía. ¿Sí? Nosotros acá en la materia con que no caiga de 30 FPS estamos bien. Siempre para arriba es mejor. ¿Sí? Bueno. Tenemos nuestro dibujito así, a grandes rasgos. Una aplicación interactiva, podemos decir que se ve así. Adquisición. ¿Sí? Proceso, exposición. Entran datos, procesamos, exponemos. ¿Sí? Esos datos pueden ser cualquier cosa, generalmente son inputs del usuario, ¿sí? Pero nada, si estás en una aplicación en red, pueden ser bits, paquetes UDP que llegan y vos tenés que procesar. Y del otro lado sale. En nuestro caso, en las aplicaciones gráficas, lo que sale es imágenes y sonidos. ¿Te puedo preguntar una cosa? ¿Puedo hacer un comentario? Sí, siempre. En un momento comentaste y dijiste que nosotros siempre estamos mostrando y no había necesidad, digamos, de tener una entrada o una ¿cómo se dice? Un evento, un input, digamos, sino que siempre estamos mostrando.
acá vos, no sé si está asociado, digamos, este cuadro, porque acá hay un poquito colisiona con lo que decía, ¿no? Acá hay entradas, adquisición de datos y un procesamiento y una exposición. Como Sí, que me da bueno, una entiendo, imagen, digamos, de que necesito una entrada para tener una salida. entiendo de dónde viene. O sea, este cuadro es como más una visión transversal. Vos, el cuadradito de procesamiento sigue funcionando aún cuando no tenga adquisición. ¿Sí? Ahora lo vemos, 2PPTs está un poquito mejor explicado. Ok. Pero bueno, sí, entiendo la confusión. Y no, nosotros siempre seguimos procesando. Vas a ver que ahora en el modelo, cuando te muestre el modelo, lo que hacemos es preguntar si hay algo para adquirir, y si no, volvemos a hacer todo el loop. ¿Sí? Bien, normalmente un programa cualquiera tiene un modelo orientado a eventos, ¿sí? Se puede ver grandes. ¿Yo manejo hilos? No, Alejo, no hacemos casi nada de hilos, pero después lo charlamos. Como ven en la PPT, normalmente un programa, la mayoría de los programas que hicimos todos nosotros, es nos sentamos, esperamos a que el usuario haga algo, cuando hace algo le respondemos. Una web es esto, una aplicación de escritorio normal hace esto, hasta que alguien interactúa, la aplicación no está haciendo nada. En el ciclo de tiempo real, esto cambia un poquito. Fíjense que acá en principio no hay ningún input, ¿sí? Empezamos, hacemos un update, hacemos un render y volvemos a hacer el update. Todas las veces que podamos. La parte de adquisición de datos que preguntabas recién estaría en el update, ¿sí? Ahora, si van los dos siempre uno tras el otro, me preguntarán por qué se separa. Bueno, porque son conceptualmente dos cosas distintas, ¿sí? El update lo que hace es actualizar nuestros modelos lógicos. Nosotros vamos a tener toda una serie de abstracciones y construcciones lógicas por detrás de nuestra aplicación que tienen que ser actualizados para manejar el estado. Supongamos, en un ejemplo súper básico, yo tengo una aplicación gráfica que muestra una pelotita rebotando, ¿sí? El update lo que hace es mover mi pelotita y calcular dónde va a estar. El render lo que hace es agarrar ese cálculo. Ahora te contesto, Ignacio. Agarrar ese cálculo. No le interesa qué es lo que pasó, sino va a ver el estado de la pelotita y va a decir la pelotita está en I3 y la va a dibujar en I3. ¿Sí? Roland, si querés, Sí. vos que tenés más familiarizado con Unity, con Sí. esa pregunta. A ver, el update sería un método que corre en cada frame, como en Unity. Depende a qué llame frame. O sea, en realidad el update de Unity está dividido. Unity es un motor, sí. Tiene un método update, como acá lo estamos viendo. Pero en realidad tiene varios métodos update. Tiene alguno que corre ligado con el render, sí, como estamos viendo ahora. Se llama update y después se llama render. Y otro que corre independientemente de esto, sí. ¿Qué significa? Nosotros podemos separar este update y este render y hacerlos independientes de qué velocidad estamos yendo. Por ejemplo, si mi aplicación gráfica está tardando mucho en dibujar en pantalla, las dos cosas van a tardar mucho. Es decir, la próxima dibujada de pantalla va a tardar porque va a tener un delay y la próxima actualización de la lógica también va a tener un delay. Eso sí lo tenemos ligado, ¿sí? Si lo separamos de alguna forma, que es el caso que también tiene Unity, nos abstraemos un poco de esto y podemos decir que la lógica se actualice tantas veces por segundo y que se dibuje tantas otras veces por segundo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que acá estamos presentando imágenes en pantalla muchas veces por segundo y queremos que la lógica sea estable, ¿sí? Tenemos cálculos de física y otras cosas que si vos lo corres cada muy poco tiempo
y después cada mucho tiempo, y después de nuevo cada muy poco tiempo, después cada mucho tiempo, según cómo ande tu aplicación gráfica, se va a caer a pedazos. Necesitan estabilidad. Y por eso a veces se separa el update del render, ¿sí? En TGC el framework viejo teníamos una forma de separarlo y otra forma de no separarlo. Y eso lo deciden ustedes. No sé si contesta tu pregunta. De hecho, en Unity vos podés decirle cada cuánto tiempo querés que actualice tu lógica, ¿sí? Independientemente de cuántas veces dibuja en pantalla. Buenísimo. En principio está bueno, no se salté un par de clases, pero está bueno tener esta idea conceptual de que el render es distinto del update, ¿sí? Si yo hago las cosas lo más bien, podría correr en dos procesadores distintos y no tener que consultárselo uno al otro, ¿se entiende? Podría tener un lugar donde me haga el update y me maneje todo mi modelo físico y lógico, y el otro lado donde solo mire la memoria e imprima lo que está en pantalla. Esto en la realidad muchas veces es bastante más complejo, pero hay que entender y tratar de separarlo conceptualmente, aunque sea. Después ya Lean les va a corregir el TP y les va a decir, separa esto bien, hacer las cosas como es la gente. El render no lo maneja la GPU, pregunta Alejo. Ni. Ya vamos a ver, tenemos toda una materia para aprender qué partes maneja la GPU y qué partes no. Pero no, sí, hay parte del código que genera la CPU y hay parte del código que se corre desde antes para decirle a la GPU cómo tiene que hacer el render. Bien. En principio, como ya vimos, nosotros generalmente, nuestra aplicación gráfica lo que va a tener son modelos lógicos, ¿sí? No vamos a querer tener imágenes, bitmaps, ya hechos primero porque son estáticos, ¿sí? Y segundo porque nuestra aplicación gráfica pesaría muchísimo, sería inviable tener todas las posibilidades ya preanimadas y ya listas para mandarlas a la pantalla. Nosotros lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, tener un modelo lógico, ¿sí? Un montón de estructuras en nuestro programa, que se puedan convertir y se puedan rasterizar, ¿se acuerdan de uno de los nombres de la imagen bitmap era raster? A píxeles en pantalla. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, en principio tenemos toda la materia para saberlo. Pero la primera parte, la mayoría de las APIs gráficas cuando empiezan, ¿sí? Empiezan trabajando con lo que se llaman primitivas. ¿Qué es una primitiva? Puntos, líneas, polígonos, polilíneas. Generalmente, cuando vos tenés tu driver de pantalla, lo que haces es llamarse una función que se llama, por ejemplo, drawPoint, y le pasás las coordenadas de pantalla y la API te va a poner un punto ahí. Eso es lo más básico, tipo, píxel por píxel. Decís, este píxel es rojo, este píxel es verde, este píxel es rojo, y así. Ahora, si vamos a hacer eso, es casi lo mismo que tener un BMP. Entonces empezamos con primitivas un poquito más complejas. Por ejemplo, le digo una línea y le doy 2 puntos. Entonces la API gráfica va a ir y va a dibujar, va a decidir en mi pantalla qué puntos pertenecen a esa línea y los va a dibujar. ¿Sí? Ya ahí tengo un poquito más de inteligencia que descargo de mi programa y la cargo en el driver. Decirle, arreglate para saber dónde va esta línea. A mí no me interesa. Yo te digo que va de acá a acá. Eso después lo vamos a ver, hay algoritmos y cosas, pero... Lo mismo con los polígonos, lo mismo con las polilíneas, son maneras más complejas de decir lo mismo. ¿Sí? Una polilínea suele ser un conjunto de líneas separadas, después hay splines, que son curvas, ¿sí? Que te doy 2 puntos y le doy ciertos parámetros y me dibujo una curva, etc. Una vez que yo le mando todas mis primitivas a la placa, supónganse que acá no hay placa, ¿no? Que estamos partiendo de cero y diseñando esto. Lo que necesitamos es un componente que se llama rasterizador.
¿Qué hace el rasterizador? Convierte de primitiva. Perdón. De primitiva a píxel. ¿Por qué? Porque el monitor no sabe nada, no entiende que es una primitiva. Al monitor se le manda memoria, se le manda bits. ¿Sí? Entonces nuestro rasterizador lo que hace es convertir toda esa serie de instrucciones de acá una línea, acá una línea, acá un triángulo, acá un texto, en píxeles. Hay un montón de algoritmos, está medio estudiado. La verdad, si quieren leer en los apuntes hay un par de algoritmos de cómo se hace. Sepan que esto sucede y que nunca lo van a poder hacer mejor que lo que le hace la placa. Perdón, tengo un día complicado la garganta hoy. Bien, como les decía, ejemplos básicos. Cómo se vería una API gráfica súper básica. Igual esto es de DirectX. ¿Sí? Ustedes van diciendo y se va dibujando así. Ahora bien, lo lindo de esto, porque hasta ahora venimos todo en 2 dimensiones, ¿no? ¿Cómo hacemos para que sea en 3D? ¿Hay 3D? Es una... ¿Quién sabe preguntarme? Yo cuando renderizo, ¿estoy renderizando 3D? Ignacio dice, no, siempre es ficticio. Bueno, eso es algo que a veces cuesta y hay que tenerlo siempre bien en la mente. Nosotros, nadie está renderizando en 3 dimensiones. ¿Sí? Todas las 3 dimensiones son ficción, son algo que nosotros armamos y aparatos matemáticos para poder engañarnos y simular un ambiente en 3 dimensiones cuando en realidad todo termina en una pantalla plana. ¿Sí? Aún las 3 dimensiones del cine, de lo que quieran, es plano, es una imagen. Son 2 dimensiones que nos engañan el cerebro para que nosotros pensemos que ahí hay profundidad. ¿Sí? Gran parte de la materia de lo que vamos a ver es cómo hacer creer al ojo que hay 3 dimensiones donde no las hay. De hecho, el secreto de una aplicación gráfica fotorrealista es simular eso, es lograr engañar al ojo para que crea que hay algo que no existe. Bien. Vamos a ver distintas formas, lo que se llama distintos modelos de renderizado. ¿Sí? Esto lo voy a pasar medio por arriba porque son ejemplos. Lo primero que se puede hacer es, siempre hablando de formas de engañar al ojo y de representar este universo en 3D, ¿no? Nosotros queremos tener nuestra abstracción matemática de 3 dimensiones y de alguna manera dársela a la placa para que genere esta imagen en 2 dimensiones. Lo primero que podemos hacer es point rendering. Yo la verdad no trabajé mucho, pero la idea es definir una nube de puntos, ¿sí? Y construir una API gráfica que sepa dibujar un punto en 3 dimensiones, básicamente es, dependiendo de la perspectiva, un par de cosas, pero hacerlo más grande si está más cerca, más chico si está más lejos, y ponerle un par de... Incluso en VR2D, dice Matías Martero, pregunta si incluso en VR2D sí. Si vos desarmaras un casquito VR, lo que tenés son 2 pantallas. No hay más ciencia ahí. Bueno, volviendo. La idea atrás de esto es que yo tengo me guardo la información de los puntos que representan mi cuerpo, ¿sí? En este caso se vería así. Busco implemento la manera de dibujar uno de estos puntos y después simplemente recorro todos los puntos y los dibujo. Hay un poco más de ciencia
no lo vamos a ver porque no se usa demasiado, por lo menos nosotros no lo usamos. Y prefiero dedicarle más tiempo al modelo que sí usamos. Después, otra aproximación es lo que se llama voxel rendering, ¿sí? Que en vez de puntos, ¿se acuerdan? Un punto no tiene forma. No existe en el espacio, es un punto. ¿Sí? Un voxel es una caja. El ejemplo más parecido para visualizarlo, igual no funciona con voxel, es en Minecraft, ¿sí? Yo defino mi universo en base a cajitas y tengo un programa que se encarga de transformar eso. Es como un píxel en 3D, claro, sí. Entonces la idea es que yo tengo mi rasterizador, en este caso se encargaría de convertir mi información, ¿sí? Que es este voxel está o no está, de la manera más fácil, pero después le puedes agregar color, etcétera, 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 en píxeles, ¿sí? Entonces me quedaría una cosa así. Esto tiene un montón de utilización, se usa muchísimo en lo que es medicina y hasta donde yo sé, en aplicaciones geológicas, lo que es cuando se hacen mediciones, cuando se hacen representaciones gráficas de cosas que se miden indirectamente, por ejemplo, no sé, la forma de un pozo petrolífero, en este caso una imagen, los músculos de un cuerpo, etcétera. Se usa muchísimo para este tipo de cosas porque es mucho más fácil de guardar los datos, ¿sí? Y es mucho más preciso. Lo que tienen los voxels es que nos permiten guardar información representándola implícitamente. Por ejemplo, una esfera. Yo lo que puedo hacer es guardarme en vez de la esfera, la ecuación de la esfera, ya la conozco, ¿sí? Y decir, todos los cuadraditos cuyo centro esté adentro de esta esfera, o cumpla con esta condición, se pintan. Y los que no, no. ¿Eh? Esto sirve para muchísimas cosas, pero generalmente una representación paramétrica es muy buena porque, por ejemplo, esa esfera gigante, ¿cuántos voxels tiene? No sé, supongamos, 5000. ¿Cuántos datos necesito para almacenar una esfera representada implícitamente? ¿Cuántos floats? 4. Muy bien, Ignacio. Necesito el X, el Y, el Z del centro y un radio. Ya está definida mi esfera. ¿Por qué ¿Sí? 4? 4, porque la esfera, ahí está la fórmula en pantalla. Se define mediante su X, Y y Z del punto central más el radio. ¿Sí? La fórmula básica de esfera. Esto va a ser la primera de muchas veces que lo voy a decir en la materia, así que no me maten. Cuanto más se acuerden de álgebra y análisis matemático de esta materia, más felices van a ser. Yo sé que es feo, pero estamos hablando de 3 dimensiones y todo 3 dimensiones es análisis 2 y álgebra. Nada, no queda otra, hay que aprenderlo. De hecho, esta materia, por lo menos cuando yo la cursé, fue la materia donde entendí análisis 2. Porque entendí para qué servía todo esto. Ojalá les pase, o no, no lo sé. Cada uno. En fin. Volviendo. Cuando hablamos de representación implícita, hablamos de esto, de tratar de llevar mis modelos al mínimo posible, ¿sí? Vos tengo lo que se conoce como representación paramétrica, que es decir, cómo construir una superficie en base a un parámetro. Nada, análisis 2, la representación paramétrica de análisis 2. Pero se usa para muchísimas cosas esto, ¿no? Se usan lo que se conocen como, bueno, los NURBS. Se usan más que nada en diseño. Nosotros le vamos a pasar medio por arriba.
Bien. Y ahora lo que vamos a usar para toda la materia, lo que se usa en casi toda la industria de 3 dimensiones. Silicon Graphics Model, ¿sí? SGI. Esto se llama así porque lo inventaron la gente de Silicon Graphics. Hay un montón de estudios. Pero básicamente lo que dijo esta gente es: vamos a construir todo con triángulos. ¿Sí? Es nuestra primitiva, es el triángulo. ¿Por qué? Bueno, hay un montón de razones. Creo que después viene una PPT al respecto, pero en principio, cualquier grupo de 3 puntos en el espacio son coplanares, ¿sí? Eso hace que muchísima de la matemática se solucione. Y con triángulos yo puedo construir casi cualquier otra forma. ¿Sí? Mientras no me pidas curvas, puedo construir cualquier otra geometría en base de triángulos. Puedo construir cubos, puedo construir los decaedros y así seguir creciendo, ¿sí? Entonces, el triángulo lo defino como sus 3 vértices. Si lo quisiera codear en esto C, ya ni sé, en lenguaje X, se podría ver así, son estructuras básicas. Pero como bien dice ahí, tengo 9 floats por triángulo. A lo que les decía, que es coplanar. Si quiero construir un rectángulo, simplemente pongo 2 triángulos. Si quiero construir un cubo, se desalinearon los cubitos. Hola, tengo un cubo, son simplemente 6 rectángulos en 3 dimensiones, bien. Y así, ¿sí? Podemos construir cubos, cilindros, la tetera, etcétera, etcétera, etcétera. En líneas generales, casi todas las aplicaciones gráficas, bueno, los juegos son todos así. Puedo apostar plata que si van a jugar juegos en 3 dimensiones están hechos con Silicon Graphics Model. Y el 99% de las aplicaciones gráficas, salvo cosas muy de nicho, están hechas con este modelo, ¿sí? Ahora hay una nueva tecnología que se llama Ray Tracing, pero que igual utiliza parte de esto de fondo. Perdón la ignorancia, pero SGI es un modelo, no es un programa, ¿no? O sea, es solamente como o sea, es básicamente como dijiste, un modelo, ¿no? Exacto, sí. No es una pregunta ignorante, está bien. SGI Unity, es una manera... no. Unity aplica SGI, exactamente. Ah, ok, está. Básicamente, SGI fueron los que dijeron, ok, nosotros vamos a crear todo un modelo de renderizado y de rasterizado a partir de triángulos, ¿sí? Entonces vos, ¿se acuerdan como yo había una de las primeras slides que decía, le mandás la primitiva y la placa y el rasterizador se encarga de convertirte en píxeles del otro lado? Bueno, SGI es el modelo que te dice vos cómo definís un triángulo y cómo lo transformás en píxeles del otro lado. Entonces nuestra primitiva básica en el modelo SGI se convierte en triángulos. ¿Se entiende? Pregunten todo lo necesario, frénenme. Yo no tiendo a acelerarme y a asumir que todo el mundo me entiende. No hay drama, frenamos todo lo necesario. Yo tengo una pregunta. Yo también. Dale vos, Rodolfo. Bueno, yo asocio cuando hablamos de renderización, asocio con la presentación, la imagen. ¿Está bien? Y la rasterización que hablaste, ¿con qué lo podría asociar así rápidamente, digamos, para entender el concepto?
Por ahí lo comentaste y yo me perdí en ese momento cuando lo mencionaste. Bien. A ver. Volvemos del principio de todo. Así. Los monitores lo que aceptan es un pedazo de memoria. ¿Sí? Yo le digo agarrar esta memoria, que son estos, no sé, 50 megas, y presentarlos en pantalla. Estoy tirando números en el aire, no sé cuánto tiene un frame hoy por hoy. Pero supónganse. Entonces lo único que hace el driver de la placa de video del monitor es decir al monitor, en este lugar de la memoria están tus bits, tomalos. ¿Sí? El monitor entiende bitmaps. Renderizar es todo el proceso de llegar cualquier cosa a esos bitmaps. ¿Se entiende? Sí, Es sí. el proceso integral, de cero hasta que llego al bitmap que le mando al monitor. Rasterizar es el hecho de, una vez que yo tengo mis primitivas gráficas, ¿sí? Pueden ser puntos, líneas, polilíneas, pero si vamos a hablar en 3D, vamos a hablar de triángulos, que es el modelo que nosotros elegimos que la industria elige. Perfecto. ¿Sí? Entonces yo tengo mis triángulos y se los mando a la placa. Convertir esos triángulos en píxeles es rasterizarlos. Ah, ¿Sí? genial. Hay más cosas que vamos a seguir viendo, vamos a ir definiendo más, vamos a ir acotando más el proceso de rasterizado durante la materia, pero pensar en eso. El proceso de convertir mis primitivas gráficas a píxeles es rasterizar. ¿Sí? De hecho, o sea, por ejemplo, yo te dijera, tengo esta línea que va del 1,1 al 0,3 y vos tenés que elegir qué píxeles en la pantalla. La placa de video rasteriza, haciendo un montón de cosas. Eso es rasterizar. ¿Sí? Está perfecto. Está asociado a eso. Ya lo capté. Bien. ¿Alguien más? Una cosita. Sí. Si con SGI yo quiero representar una curva, o sea, una recta en 3 dimensiones, algo así, ¿lo podrías hacer también con esos triángulos? Bueno, una curva no se puede representar. Lo que podés hacer, que es lo que pasa en todos lados, es poner suficientes polígonos que no se llega a distinguir si es una curva o no. Pero si vos le hicieras zoom todo lo que podés, por ejemplo en la esfera esa que está ahí de fondo, lo que verías son como que en realidad es un polígono. ¿Se entiende? O sea, todo lo que son curvas las mentimos. Mientras más grado de teselado, que es cantidad de triángulos que tenemos, más realista va a ser, ¿sí? Pero también más tiempo de procesamiento. Piensa en la esfera que está atrás de la cabeza del personaje ese. Tiene una cantidad de subdivisiones. Mientras menor la cantidad de subdivisiones, tenés menos costo de procesamiento, pero también es menos realista, ¿sí? Exacto. Entonces van a tener que balancear qué tan de cerca van a ver ese modelo y qué tan performante quiere esa aplicación gráfica. Porque si ustedes hacen esferas de 800.000 triángulos y las mandan todas así como vienen, y es costoso, ¿sí? Y si querés hacer una curva, hay otras técnicas que también es mentirle un poco al ojo de qué estás viendo, ¿sí? Pero bueno, eso ya es más avanzado. Sí, gente, disculpen otra vez, pero tengo que parar un segundito. Ya vengo. Sigan haciéndole preguntas a Roland, que él es el que sabe. Claro, yo decía algo que no tenga profundidad, como una soga. Que no tenga profundidad, como una soga. Bueno, sí. Ya me estoy yendo demasiado para dentro de la materia, pero vos podrías dibujar 2 triángulos y pintarlos según desde dónde los estás viendo, ¿sí? Eso también es un poco mentira. Si no, la otra que tenés que hacer es usar un cilindro, ¿sí? No sé si eso te deja responder. O sea, hay muchas formas de hacerlo. Una es con triángulos puros, la otra es usando triángulos pero engañando al ojo. Ya vamos a ver algunas. Sí, también se pueden dibujar líneas, pero no son... O sea, no con triángulos. Me cuesta entender cómo una esfera puede estar hecha de triángulos. Bueno, a ver, vos estás viendo la esfera que estamos viendo en la PPT.
Sí, 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 la esfera Muy verde, bien. la que está atrás de la cabeza. Sí, no puedo ir para atrás porque está la PPT ahí. Pero básicamente eso no es una esfera, ¿sí? O sea, eso es una esfera mentira. ¿Por qué? Porque nunca vamos a tener la circunferencia perfecta si usamos triángulos, ¿sí? Bueno, ahí lo Ujú. dice Mariano. Como viene en el análisis 1, todo se puede mentir interpolando y poniendo puntos en el Ah, medio. claro, si lo acerco se nota que se notan los Claro, lápices. claro, exacto. Si vos mientras más te acerques y mientras más veas el borde, quizás, más evidente va a ser. Pero si estás a una distancia considerable, ni se nota. Claro, son tantos los triángulos que tiene que forma como una curva. Sí, de nuevo, tienen que jugar con eso ustedes para equiparar performance con visual, ¿sí? Alejo pregunta. Un tema, ya que estamos, lo presento. Mariano es el ex profe de la materia, solamente que vive en España. Pero bueno, ahora que es todo remoto, puede estar acá. Pero es el antiguo profe. Por las dudas, cuando vean un comentario de él, sabe. Es el que más sabe de todo. Bueno, Alejo pregunta. No sé si te contestamos, Gonzalo. Sí, 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 me contestaste, me sirvió lo que me dijiste. Ok. Alejo pregunta, ¿cada triángulo lo hacemos desde el código o hay otras herramientas para crear los modelos? Bueno, justo Javi estaba por explicar el concepto de mesh, pero en realidad vamos a tener que hacer las dos, ¿sí? O sea, lo podés hacer por código y lo podés obtener de un modelo que alguien más ya creó, ¿sí? Siempre podés parametrizar un modelo y crear los triángulos sobre la marcha. Bueno, he vuelto. Sepan disculpar, no pasa seguido, esto tenga que ir y venir. Un poco la pregunta de la esfera y cómo simular. Si ven en pantalla ahora tenemos un modelo, una cara de alta resolución y lo que van a ver es que está hecha, efectivamente está hecha de triángulos. Lo que pasa es que tiene una cantidad tan demencial que uno no llegaría a distinguirlos. Y si encima de eso le sumamos un montón de técnicas de iluminación y de pintarlos de tal forma que parezcan uniformes, visualmente el ojo humano no tiene manera de distinguir lo que está sucediendo ahí, ¿sí? Bueno, hay una cara con un poquito menos de definición, pero básicamente esa es la idea. Ahora, al agrupamiento de triángulos, ¿sí? Nosotros, porque se imaginarán que no vamos a manejar triángulo por triángulo para todo. Solo queremos agruparlo de alguna manera y decirle esto es una caja, esto es un robot, esto es un jugador. Cuando agrupamos nuestros triángulos de una forma coherente se llama mesh o malla. Generalmente las mallas tienen textura, tienen triángulos, están compuestas de triángulos. Pero para agregarle la textura ya agregamos esto que se conoce como coordenada de textura, ¿sí? Que básicamente es lo que le dice a mi rasterizador o a mi placa de video eventualmente qué parte de mi textura va en ese triángulo, ¿sí? Se le puede agregar el vector normal. ¿Qué es el vector normal? Un vector normal al plano conformado por estos tres triángulos, por estos tres puntos, ¿sí? Esto se usa para un montón de cálculos de iluminación, de efectos especiales, etcétera, etcétera. Alejo pregunta qué es una textura. Bien, en principio el concepto de una textura es una imagen en dos dimensiones que yo le aplico a mis triángulos, ¿sí? Ahora creo que lo está explicado un poquito más adelante, pero es un bitmap. En fin, bueno, estaba hablando de vector normal, que puede ser o por vértice o por triángulo. Generalmente los vamos a tener por vértice, es mucho mejor. Y un color, ¿sí? Si yo no quiero poner una textura, le puedo poner un color. Entonces digo, mi punta es rojo. Textura.
una textura, es esto. ¿Ven? Por ejemplo. Es una imagen que yo le aplico a mi triángulo. ¿Y cómo se lo aplico? Con las coordenadas de textura. Básicamente lo que le digo es, les doy a cada punto un lugar en la textura. ¿Sí? El gráfico está bastante claro, más de lo que lo voy a poder explicar con palabras, pero si les queda alguna duda me interrumpen. Bien, las texturas tienen un montón de razones de ser, generalmente sirven para dar una cantidad para dar mucho más detalles sin tener que incorporar geometría, ¿sí? Tenemos toda una clase dedicada a eso, pero en principio piensen eso, si yo tuviera que simular esa pared de ladrillos con triángulos, tendría que poner miles y miles de triángulos cuando puedo poner una textura y seguir de largo con todo triángulo que parezca una pared. ¿Sí? Bien. Otra cosa que puedo ponerles, colores por vértice. Entonces me quedaría un pintado así. El vector normal, que como ya dije es el vector normal al triángulo en el espacio, que se utiliza, como bien dice ahí, para calcular la luz que incide en el ojo, por ejemplo, de una fuente de iluminación, entre otro montón de cosas. La media materia se encarga de explicar qué podemos hacer con ese vector. Por ahora ténganme fe. Y tenemos, dentro de este modelo, tenemos dos tipos de renderizado, el offline y el real time. ¿Sí? Renderizado offline es películas o animaciones o cosas que yo puedo dejar la máquina andando y venir dentro de una semana a ver cómo dibujó eso. ¿Sí? Básicamente el proceso es el mismo, pero no estamos atados a las restricciones de tiempo real. Entonces yo puedo tardar una semana en generar un frame, que no pasa nada. Bueno, sí pasa, pero va por otro lado. ¿Se entiende? Una aplicación real time, online, yo tengo que tardar un 30avo de segundo por lo menos. Se usa para el cine en líneas generales. Se renderiza no en una máquina sola, sino en granjas de servidores. ¿Sí? Están ahí. Esa foto particularmente es la granja de servidores de Pixar que usaron para Toy Story 1. Que fueron datos. Tenían 300 procesadores y así todo tardaban entre 2 y 5 horas por cuadro de película. Imagínense que la película de Toy Story está filmada a 24 frames por segundo. Son alrededor de 100.000 renders. No hice la cuenta, pero va por ahí. Tardó en renderizarse 800.000 horas. O sea, se imaginan que si nosotros queremos aplicar estas técnicas para nuestras aplicaciones gráficas, no hay computadora que aguante. Entonces, real time tenemos todo lo que son aplicaciones CAD, de diseño, ¿sí? Las aplicaciones de diseño 3D, como, ¿qué es eso? Blender. Y juegos, ¿no? Que como les dije, esto es lo que nosotros vamos a ver en la materia. Tiene que ser rápido, ante todo. Nosotros muchas veces vamos a estar negociando calidad en favor de que sea fluido, ¿sí? Muchas veces es mejor renderizar algo de menor calidad gráfica, pero que se vea suficientemente fluido, a querer hacer algo bien y que no sea fluido, porque el ojo se da cuenta mucho más de la falta de frames que de una sombra que no está perfectamente bien. Entonces, como ya adelanté, nuestras aplicaciones gráficas generalmente no, se van a componer de un render loop, que es un while true o while not salir, no sé, eso fuiste vos, René, que lo que hace es llevar
de nuestro modelo lógico que está ahí a la izquierda a una imagen en el monitor, ¿sí? No hace más que eso. 60 veces por segundo. Tac, 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 tac. Entonces, pensemos en nuestra aplicación gráfica. Vamos a ver, ahí está el Doom, así que lo voy a usar de ejemplo. ¿Qué es lo que está pasando cuando yo ejecuto el Doom? Bueno, hay un for. De hecho, si quieren pueden ir a buscarlo, es literalmente un for. En el cual agarra y pregunta, ¿tengo inputs? Sí, tengo inputs. O no tengo inputs. Agarra todos los inputs, procesa esos inputs, actualiza su estado lógico, quiere decir, tengo que mover la cámara para acá, tengo que mover este monstruo para allá, tengo que poner la animación del arma, llega a un estado actualizado y manda la placa de video a renderizar. ¿Sí? Entonces le manda al render pipeline, yo me estoy adelantando, pero sé que existe un pipeline, o sea, una serie de pasos, y le dice, toma, todo esto es el estado lógico, encárgate de convertirlo en bits. ¿Sí? Y de vuelta, 60 FPS por segundo. Son 16,66 milisegundos. Antes de pasar a translucidez, piensen que ustedes las aplicaciones gráficas que van a hacer, la diferencia entre hacer una película y hacer una aplicación gráfica es que la película la hacen y la exportan en el literal, no sé, o sea, algo en un MP4 o algún formato de video, y ese video lo distribuyen y las personas que consumen ese contenido lo que hacen es abrir el video y reproducirlo, ¿sí? Y es un archivo en donde si vos vas a tal punto, siempre va a pasar lo mismo en ese punto. O sea, siempre se va a ver la misma imagen. Es una colección de imágenes. Y la aplicación gráfica, por el contrario, es un sistema, ¿sí? Y el sistema corre en cada computadora que ustedes lo distribuyan, y ustedes son responsables de que en cada computadora que corre, corra bien y tenga la interacción necesaria que lo diferencia de las películas o animaciones, ¿sí? O sea, ustedes no pueden elegir en Shrek qué hace Shrek, pero las aplicaciones gráficas sí pueden elegir qué ve Shrek o a dónde se mueve Shrek, ¿sí? Es todo dinámico. Nada, comentario. Claro, piensen que, por ejemplo, yo tengo una ecuación para calcular la luz que le llega a mi cámara. Cada vez que la cámara se mueve, yo tengo que calcular toda la luz de toda la escena. Por ejemplo, ¿sí? Para ver a dónde va, si algo se va a ver más rojo, más negro, etc. De eso trata esta materia, de cómo llegar a eso. No trata de modelos, no trata de diseño, trata de cómo hacemos para generar esas imágenes. Bien. Un concepto más, ya no falta tanto, síganme. Translucidez, el famoso alfa, esos 8 bits que nos quedaban. ¿Sí? Vamos a hablar de translucidez o opacidad. Es básicamente lo mismo, solo que son opuestos. ¿Sí? Cuando te dicen que algo es opaco, es que es exactamente lo contrario a la translucidez. Son inversamente proporcionales. Generalmente nosotros vamos a hablar más de translucidez que de opacidad, pero son intercambiables. Entonces, la translucidez es dejar que se vea un poco de la imagen que está abajo, ¿sí? Después, la fórmula, si no la escribimos. Opuesto a la translucidez está lo que se conoce como transparencia. Que no es... Sería una translucidez binaria, ¿sí? O sea, lo que se hace con transparencia es decir, estas partes de la imagen no la muestres. ¿Por qué? Porque nuestros bitmaps, acuérdense, siempre van a ser cuadrados. Entonces, por ejemplo, en este caso queremos poner una pelota. Lo que hacemos es decirle a todos los píxeles que yo no quiero que se vean, decirle, vos no te renderices. ¿Sí? Entonces nos queda nuestra pelota con la forma redonda y de fondo el pastito. Que no es lo mismo
por ejemplo, este vaso, en el cual yo veo parte del color del vaso y veo parte del color de la madera de fondo. ¿Se entiende? Hay que saber diferenciar, está bueno tener esa idea de... ¿Por qué? Porque la transparencia es muy fácil. Cuando implemento, y por ejemplo digo, la primera implementación, esto venía, no sé si ustedes no son muy chicos para haber visto los Family Games, pero cuando yo era chico, lo que se hacía era, el bitmap venía con un color que no se dibujaba. Entonces había un chip que se llamaba Blitter, que hacía un XOR, y si le llegaba ese color, no lo mostraba. Entonces la técnica de transparencia era pintar parte de tu bitmap con ese color. Bueno, cosas de gente grande ya. Bien. Otra manera de hacer transparencia, es que esta sí se aplica, es posiblemente la quieran aplicar en partes de su TP eventualmente, es con una máscara. ¿Sí? Una máscara binaria, en la cual básicamente tengo un 1 en la parte de mi imagen que quiero que se vea y un 0 en la parte de mi imagen donde no quiero que no se vea, representado en este caso como negro para el 0 y y blanco para el 1. Entonces, básicamente, cada vez que voy a renderizar, me fijo en la máscara y pregunto, ¿la máscara tiene un 1? Sí. Bueno, renderizo el píxel. ¿La máscara tiene un 0? No. No renderizo. ¿Sí? Esto, de hecho, vamos a implementar alguno eventualmente, pero no voy a spoiler. Y luego está el alpha blending, que es hacer, por ejemplo, esto. Puedo tener o un alfa constante, que se lo aplico a todo mi bitmap, supongamos, o un canal de alfa, que es esos 8 bits en true color, ¿se acuerdan? Entonces aplico transparencia dependiendo de la parte de la imagen en la que estoy. Ahora, ¿cómo se implementa esto? ¿Cómo obtengo el color de un píxel, por ejemplo, en el medio del vaso? ¿A alguien se le ocurre tirarla? ¿De qué manera lo haría? Sería Alejo dice, pregunta, ¿sería una máscara variable? Sí, sería una máscara variable. Lo que le estoy diciendo es aplicar, por ejemplo, este color al 20%. ¿Puede ser que sea un producto de matrices? Lo podés escribir como un producto de matrices, pero es más fácil. Acuérdense que es lo que dije al principio de toda la clase. ¿Qué es un color? ¿Cómo defino el color de un píxel? La función de X e Y. Pero más abstracto aún, es un número. ¿Se acuerdan? Son un montón de unos y ceros. Entonces, si yo quiero mezclar dos colores. En este caso, el color del vaso con el color del fondo de la mesa. Lo sumo. Lo sumo. Bien. Pero ¿qué pasa si lo sumo y no hago nada más? Y simplemente te queda una mesa un poco más blanca. Claro. Acuérdense, los números van de 0 a 255. Si por ejemplo tuviera 129 y 129, y sumo los dos, me da 258. No, de hecho, me da 258, que es más que blanco. ¿Qué pasa? Se me rompe. Es un promedio, ¿sí? Y esto para toda la vida. Siempre que combinen colores, tienen que promediar. Y el total del promedio tiene que dar 1, ¿sí? Entonces, en este caso, supongamos que yo tengo mi canal alfa que dice 60%,
Yo lo que tengo que hacer es el valor de mi color, que podría ser, para simplificarlos, 100 por 0,6, ¿sí? Más el valor de la mesa, que supongamos que es 87, por el restante del peso total, que es 1, que sería 0,4. ¿Lo visualizan eso? ¿Por qué tengo que promediar así, ponderar y darle peso a cada color? Claro, yo tengo dos colores, ¿no? Que para hacerlo más simple aún, yo lo que tengo son dos números. Entonces, si yo quiero hacer que el color final, acá, o sea, la representación gráfica es como que yo pongo una imagen sobre la otra. Pero a fin de cuentas, lo que yo estoy haciendo es poniendo píxeles. No nos olvidemos de eso. No hay un vaso arriba de una mesa, hay un píxel. ¿Sí? Entonces, el truco está en sumar los dos colores para que parezca que se está transparentando. Por eso yo digo, si yo quiero ver que esta imagen está un 60% transparente, lo que hago es darle un peso de 60% al color de la imagen y un peso de 40% al fondo. ¿Se entiende? Tengo siempre que promediar porque si no me paso, y cuando me paso me queda todo blanco. Si yo sumara así sin pensar, sin tener en cuenta esto. Bueno, igual esto lo vamos a seguir viendo tampoco. Exacto, ahí Ronan puso la cuenta. Lo vamos a seguir viendo, no se maten. Tengan esta idea en mente que el color, cuando se suma, tiene que ponderarse. Porque si no lo haces, te está yendo al blanco. Bien. Aquí el resumen de lo que vimos hoy. Hoy fue un montón de exposición, un montón de cosas mega teóricas, pero tenemos que tener una base en común para poder hablar y construir después. Vimos, ¿qué es una imagen? ¿Qué es un píxel? Colores, ¿cómo los represento? ¿Por qué uso el RGB? ¿Cómo guardar estas imágenes y cómo representarlas? ¿Sí? Algunos conceptos, aspect ratio, resolución, PPI. Importante entender. Ciclo en tiempo real. ¿Por qué lo usamos? ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Es la base de todo lo que vamos a construir para el TP y para el resto de la materia. Triángulos y meshes, ¿sí? Un triángulo, 3 puntos en el espacio. Un mesh, un conjunto de triángulos. Después, a los puntos en el espacio le podemos agregar más información, color, coordenadas de textura, etc. Vamos a ir viendo para qué se usa. Pero es importante saber que nuestra unidad, nuestro átomo es el vértice. Nuestra partícula subatómica. Nuestro átomo es el triángulo y de ahí vamos construyendo, ¿sí? Pero gran parte de la materia se va a pasar trabajando con triángulos, sin saber de qué parte son. Tipos de render, online, offline. Limitaciones que nos da el trabajar online. Y luego transparencia y translucidez. Conceptos que parecen medio sonsos, pero tienen su vueltita y está bueno ya tenerlos de principio. Bien. El meme de Ronan, y si alguno tiene alguna pregunta, algo que quiera saber, algo que no haya quedado claro. No hay preguntas. Se entendió todo. Miren la clase que viene y parcial. Pregunté. Yo tengo una. Cuando hablabas, viste, de float, que nombraste varias veces, Sí. sería en nuestro caso los triángulos, ¿no?
No, cuando hablo de float, hablo de una variable tipo float. Claro, sí, pero como que lo relacionabas con, bueno, esta tiene 6 floats, como una mínima unidad, entiendo. Claro, o sea, a ver, Entonces, un vértice en el espacio lo definís como 3 floats, como 3 números, sí, ¿sí? Que son la coordenada en X, la coordenada en Y y la coordenada en Z. claro, y ahí Cuando, tendremos el claro, yo triángulo que digo, sería la mínima con eso le das un unidad. vértice. Claro, Este, y de ahí voy construyendo. Cuando digo floats, pensá en números, en coordenadas en el espacio. está. Les digo float porque es el tipo de variable que se usa para todo en gráficos. Genial. Son números de coma flotante. ¿Alguna consulta más? Algo que no haya quedado claro, algo que quieran que expanda. No, yo quizás me gustaría verlo después. Entonces quería saber si lo van a subir a YouTube esto o algo estilo. Sí, en líneas generales, de hecho, ven que está grabado, está siendo grabado. Nosotros al otro día o durante la noche lo subimos a YouTube, que ya queda. De hecho, si quieren entrar a ver las clases del cuatrimestre pasado, están todas grabadas. Sí, porque no es que no que me quedó claro, pero viste, quiero después verlo de nuevo como para entenderlo del todo, porque no es, viste, es un poquito fuerte sería. Está en la página abajo, tenés el link de YouTube. Ok, gracias. Yo también Sí. tenía otra duda. No quiero adelantarme al TP, pero al menos preguntar sobre si tiene que ser todo en base a 3D. O sea, escuché que el TP era diseñar un videojuego y no sé Puro si era 3D. puro 3D. Ah, mierda, bueno, ok. Me bajonea eso un poquito, pero bueno, está bien. A ver, la materia nuestra es de hacer 3D, por eso el TP es sobre 3D. Claro, sí. De hecho, nosotros por ahí no calificamos tanto el gameplay o el diseño del juego, sino que yo te voy a calificar cuán lindo están los gráficos. ¿Sí? Ujú. Y Y no donde los modelos. gráficos, exacto, donde gráficos no son los modelos, sino los efectos que vas a aprender después. Y las optimizaciones que usaste, etcétera. Exacto. Sí, a mí también me gusta el 2D, pero acá enfocamos más al 3D porque tiene como otras cuestiones que resolver. Si bien todo esto, todas las técnicas que vamos a dar se pueden aplicar a 2D, nos gusta más enfocarlo a 3D porque tiene como una matemática más interesante e integral. 2D igual tiene sus temas, hay un montón de juegos que tienen un montón de efectos en 2D y transformaciones, etcétera, y muchos de los contenidos que vemos en la materia, pero el TP está enfocado a 3D. Ok. De última, igual tenemos algunas optimizaciones para 2D y cualquier cosa, cualquier duda que tengas con 2D puedes preguntarla, que es parecido, por así decirlo. Hay muchas partes que se aplican, sí. Sí. Lo del parcial tranqui, después vamos a ir viendo eso. De hecho hay ensayo de parcial, falta un montón, es primera clase. Hay otras cosas que preocuparse primero. Si Claro. tienen tiempo y quieren hacer cosas, lean la unidad 1, después va a venir el TP parcial, eso es lo que falta bastante. No se apuren. De hecho tenemos una clase, si ven el cronograma, que es practicamos hacer un parcial. Sí. Así que tranqui, es práctico, sí, hay que programar, sí, después se ve todo eso. Acá Matías pregunta, ¿se puede spoilear las herramientas que vamos a usar en el TP? ¿A qué te referís? Ahí puse. Vamos a usar C#, MonoAim. Hay un par de cosas más que estamos tratando de definir, pero en principio es así. Este cuatrimestre estamos migrando, como ya dijo René al principio, estamos migrando de tecnología. Por ende, van algunas cosas que van a estar un poco con bordes ásperos. Les pedimos sinceramente paciencia, pregunten todo lo que tengan que preguntar. Nosotros no vamos a matar a nadie por problemas tecnológicos. ¿Sí? Nuestra idea es que el TP sea para aprender, que el parcial sea una demostración de que seguiste las clases. En líneas generales, la gente que vino a todas las clases y más o menos siguió el TP, el parcial lo pasa caminando.
lo cual no se confíen, pero tampoco es para tener pánico. Qué sé yo. Denle pelota, siempre ante la duda, denle pelota al TP. Sí, el TP es como la experiencia integral que queremos para ustedes y que les da las bases también para el parcial y también para toda la materia. O sea, todo lo que ven en la teórica lo van a implementar en TP, o la mayoría, sí. Igual tranqui, las dudas y preguntas es de todo lo que explicó Javi en esta clase, no del futuro mágico de la materia. Eso lo vamos a ir viendo adelante. Una duda más. Bueno, por ahí Pablo preguntó una duda sobre transparencia. Preguntaba, dice, ¿cómo sumarías más de un color con alfa? Básicamente lo que haces es la suma por colores, si esa es la pregunta. Haces una suma en la cuenta esa que pasó Ronan, pero en R, la misma cuenta en green y en blue. En líneas generales los ejemplos los vamos a dar como si el color fuera un número y ya, pero siempre piensen que es para los 3 canales. Siempre recuerden que el total de los coeficientes de esta suma de colores debería dar 1, para que no se pasen de la suma. Y si no René los reta en el TP. Y tampoco es menor a 1 porque si no van a tener un color más oscuro. Claro, exacto. Nada, si no hay muchas más preguntas, nos vemos el martes que viene. Vamos a estar viendo ya un poco más de la matemática atrás de todos estos modelos 3D, de cómo trabajamos con los triángulos a grosso modo. Y vamos a estar viendo ya un par de ejemplitos más lindos y más prácticos, no tanta teoría. Diga. Muy anecdótico, pero hay una diapositiva de la 45 que decía esto de Pixar, de la renderización para la película de Toy Story. Sí. Y dice 800.000 horas. Y hecha las cuentas, me da que son más de 90 años por ahí. O sea que creo que no es un error ese número. Puede ser 800.000 horas de proceso, pero calcula que eso tenía 300 procesadores. Ah, claro. Bueno, ahí puede Entonces, ser. igual esas cuentas no las hice, pero no están muy estimo que chequeadas. viene por ahí. Sí, igual esas cosas posta, trabajan en granjas de servidores con cientos o miles de servidores, entonces si te digo el tiempo por total de procesamiento, te estoy haciendo un poco de trampa, ¿no? Pero Ahí Alejo dijo que también el hardware ese era viejo, sí, cuando estaba Toy Story 1 el hardware era muy distinto al que está ahora, pero también consideren que se mejoró mucho la calidad gráfica. O sea, si no, miren Toy Story 1 y miren Toy Story 4 y vean todas esas reflexiones y pelo. Creo que el gato de Toy Story 4, en escena con un gato, es increíble. Pero bueno, eso no se podía hacer en los 90 y encima llevaba muchísimo tiempo. Todas las simulaciones que Pixar puede hacer ahora, como que las fue evolucionando durante el tiempo y las fue perfeccionando. Nada, es anecdótico. les dejé el video del rosa que no se puede ver en pantalla para que en Telegram, así que ya les meto una excusa para que se vayan al Telegram. A nuestro lado no mucho más. Tenemos todo el tiempo que quieran para preguntas, pero de vuelta, no se adelanten el resto de la materia. Ya vamos a ir develando todo a su tiempo. Bueno,